Buenas noches. Queremos darle la más cordial bienvenida a nuestra primera conferencia de nuestra Semana Financiera, organizado por la Maestría en Finanzas en ESAN. El día de hoy nos acompaña el señor Luis Palma, quien nos presentará el tema Finanzas Regionales, experiencias de un CFO regional. El profesor Ernesto Cuadros, director de la maestría, nos dará unas palabras al inicio de esta conferencia. Adelante, profesor. Muchas gracias, Karin. Gracias a los participantes a esta conferencia. Muchas gracias, Luis, por tu atenta participación. Luis Palma es un excelente profesional que ahora trabaja en la Federación Mexicana de Fútbol, un negocio que es bien complejo por lo que entiendo y ahí nos contará un poco sus experiencias. Y ha sido director financiero regional del Grupo Electra y Banco Azteca en México, manejando todos los países de América Latina en el cual tuve yo la oportunidad y el placer de conocerlo. Él tiene una experiencia muy importante que vale la pena rescatar, que es cómo manejar la multiculturas, las múltiples facetas y las múltiples situaciones políticas, sociales, económicas de cada país, cómo manejar esto y consolidarlas en una región, ¿no? Para poder presentar al directorio de alguna forma una estrategia que sea coherente con cada una de estos países, ¿no? Entonces, nada, yo quiero agradecer públicamente a Luis Palma, que es, aparte de un gran profesional, un excelente amigo, su participación en esta semana financiera que estamos inaugurando y escuchar su experiencia, ¿no? Entonces, Luis, adelante, por favor. Pues buenas noches a todos. Agradezco primero a ESAM Business School por darme la oportunidad de estar hoy con ustedes y a mi amigo Ernesto Cuadros, que ya tenemos muchos años de conocernos, el haberme invitado pues a platicar con ustedes, estudiantes de esta maestría de finanzas y gestión financiera, un poco de las experiencias que tuve, como ya lo mencionaste, siendo pues, el responsable de la operación financiera regional de esta empresa, ¿no? Entonces me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Les compartiré algo de mi experiencia pasada. Ya tengo 13 años en esta nueva empresa. También les compartiré algo de lo que he hecho aquí, que ha sido muy interesante. Y entiendo que ustedes pues, son estudiantes de maestría en finanzas. La charla no será técnica, será un poco más sobre la gestión y el liderazgo que he tenido en estas posiciones al cabo de los años. Entonces, estoy encantado realmente. Te agradezco mucho, Ernesto, de nuevo por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Les voy a compartir, hice un par de slides que les voy a compartir para ayudarme a darle una secuencia a la presentación. Y bueno, pues vamos a empezar. No, pues, mire, yo soy Luis Palma, tengo 53 años, estudié administración de empresas acá en México, luego hice un par de diplomados en planeación y en administración de proyectos y acabé estudiando un MBA en una institución bastante prestigiosa aquí en México, el IPADE, que prepara pues, ejecutivos en ámbitos administrativos, sociales, operativos, ¿no? Y estuve 14 años en este grupo Salinas. El grupo Salinas es un grupo muy grande que tiene varias empresas. Tiene una televisora, ahora tiene una empresa muy grande de comunicaciones y de internet. Y tiene estas empresas que ustedes las conocen, Electra y Banco Azteca, porque estuvieron operando en Perú durante varios años. Yo ahí empecé a trabajar desde joven y ocupé varias posiciones ejecutivas en la empresa, ¿no? Fui responsable del área de planeación financiera, de presupuestos, de información ejecutiva,
administraba las sucursales. En ese entonces había más de 1,000 sucursales que estaban la administración bajo mi responsabilidad. Y finalmente, en los últimos años, fui nombrado CFO regional para el área de Latinoamérica. Todas estas áreas financieras, pues me fueron generando mucha experiencia, conocimiento del grupo y, y fueron desarrollándome ciertas habilidades. Yo estaba estudiando la maestría, el MBA, cuando tenía todas estas áreas bajo mi cargo. Estaba muy joven, tenía pues, por ahí de 30 y tantos años y tenía bastantes responsabilidades. Entonces iba y aprendía cosas en la maestría y luego venía y aprendía cosas en la empresa, ¿no? Y estar cerca de los ejecutivos importantes como principalmente el dueño, que operaba mucho, pues era bastante enriquecedor para mí. En 2012 tomé esta posición en la Federación Mexicana de Fútbol como CFO, y en el 23, hace un par de años, completé mis funciones y me convertí en el responsable de la operación, ¿no? Esta es una empresa privada que controla el fútbol en México, y es un modelo que es, digamos, casi único en el mundo porque desde esta empresa controlamos tanto los equipos nacionales de fútbol como la liga profesional de fútbol. Lo que sucede en otros países es que están separados, aquí está junto y pues desde estas oficinas, con una estructura que se parece mucho a cualquier empresa, donde hay un CEO y hay operadores, controlamos todo este negocio, que es un negocio pues, bastante grande en México. Superviso directamente las áreas de finanzas, fiscal, recursos humanos, tecnología, inmuebles, compras, seguridad, todas esas áreas están a mi cargo. Y además participo activamente con la gente comercial, con la gente de marketing, con la gente de producción digital y contenidos. Y soy miembro del Executive Board de la compañía y participo en diferentes comités. Entonces, pues eso es lo que hago hoy, pero pues, finalmente lo que hago hoy pues, es un cúmulo de experiencias y de conocimientos a lo largo de mi carrera que hoy me permiten pues poder participar, opinar. Ya más adelante les daré un poco más de visibilidad sobre lo que hago, pero opinar y tomar decisiones que finalmente pues, tienen que ser decisiones acertadas para poderte mantener en una posición ejecutiva como la que tengo, ¿no? Entonces, ¿cómo llegué a ser CFO regional? Ya tenía más o menos, tenía 8 años trabajando en Grupo Electra en estas posiciones que les mencioné y el grupo estaba llegando a varios países en Centro y Sudamérica. Ya habían tenido una incursión en algunos países del Caribe y no les había ido bien, pero habían decidido ir a otros países en Sudamérica, ¿no? Y entonces había la necesidad de designar un responsable que ayudara en la estandarización de los procesos fuera de México. Hace rato Ernesto mencionaba la complejidad y dificultad que tiene de poder operar pues, 7 países fuera de México, en donde tienes unas directrices de la casa matriz y luego tienes unas políticas muy puntuales, muy particulares de cada país. El reto de cómo adaptar lo local a la estrategia global del grupo pues es bastante importante, relevante, difícil. Y entonces esa era la necesidad en ese momento, ¿no? Y luego pues había que abrir nuevos países. Entonces fui designado el CFO regional, pues yo que tuve por los últimos 6 años que estuve en la empresa y me encargaba de supervisar las operaciones financieras, administrativas, fiscales de estos 7 países, ¿no? Fuera de México, operaba Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Perú, Argentina y Brasil. Y como ya les digo, pues era una labor de mucha coordinación, de mucha comunicación y de ser un enlace con los directores financieros que estaban en cada uno de los países, con el corporativo en México, ¿no? Cuando estuve en esta posición, decidió la compañía abrir 2 países, Brasil y Argentina, y entonces
pues había que instrumentar pues, todas las operaciones. Obviamente habíamos un equipo muy grande, desde los que operaban las tiendas, los que operaban los centros de distribución, los que operaban, digamos, el banco. Y a mí me tocaba pues, la parte financiera. Entonces, llegar a buscar oficinas, locales, hacer reclutamiento de ejecutivos para ocupar las posiciones relevantes de la empresa, instalar los sistemas que se manejaban desde el corporativo, pero además llegar a países complicados que tienen regulaciones bien complicadas como Argentina y Brasil, a entender qué era lo que teníamos que hacer para hacer eficiente el negocio. Yo me acuerdo cuando llegamos a Brasil. Brasil opera pues, como en departamentos y cada uno de los estados o departamentos tiene unas particularidades muy complicadas en temas fiscales. Entonces había que entender exactamente cuál era la combinación de las ubicaciones de las tiendas, dónde estaba el centro de distribución, si el centro de distribución estaba en otro departamento, los impuestos podían llegar a ser mayores. Entonces había que estudiar todo esto para poder arrancar la operación y obviamente pues tener una operación eficiente, ¿no? Finalmente la empresa lo que buscaba era generar, digamos, negocio en estos nuevos países, ¿no? Y luego pues vino pues muchos retos porque después de la implementación, ya en la operación, pues hay que, digamos, cumplir, ¿no? Con todos los requerimientos y los requisitos que nos ponían pues, cada uno de los países. Y en ese sentido, pues yo bueno, identifiqué estos retos y estos objetivos, ¿no? Entonces, del lado de los retos, pues yo veía que había dos negocios, uno regulado y uno que no estaba regulado. El regulado era la parte comercial, la parte de retail, que tenía sus ciertas complejidades, ¿no? El manejo de los márgenes, por ejemplo, el control de los gastos, que era muy estricto. eh, todos los planes de compensación de la gente de las tiendas. Eran muchas tiendas en 7 países. Imagínense, había bastantes tiendas. Eh, y luego el negocio regulado, que pues con las particularidades de cada país había que entenderlas y había que aportar en esta estrategia pues a todo el cumplimiento bancario que había en cada uno de los países. 7 países. Y ya les mencioné esto, ¿no? Los lineamientos diferentes de la casa matriz y del país. Y luego otro reto que yo vi con las estructuras matriciales. Porque estar todos en México bajo una sola cabeza donde el dueño dice vamos para allá o vamos para acá, pues eso está muy bien, ¿no? Pero cuando llegamos a los países, pues nos encontramos que había un director general del país, que era el responsable de la operación, muchos de ellos mexicanos, otros locales, y entonces las estructuras administrativas, así como las de marketing, por ejemplo, eh, otras, las regulatorias, pues reportaban localmente al director del país y reportaban a México a posiciones como la mía, que eran regionales. Y entonces el reto pues, más grande que teníamos era la comunicación con estos señores, ¿no? Con los CEOs de los países. Y entonces, avanzando un poco en los objetivos ya de mi puesto y en los personales, pues yo definí 4 objetivos del puesto, ¿no? La estandarización y las mejores prácticas. Y entonces, en la estandarización, pues había que poner el mismo sistema, eso de saque, para que toda la información financiera, administrativa, financiera, fiscal de la empresa, pues estuviera en la misma plataforma. Utilizábamos SAP, y entonces, pues había que implementar y en los países nuevos, pero en los países existentes había que mantener un alto nivel de estandarización, ¿no? Todas las digamos, mejoras que se daban en México, había que implementarlas inmediatamente en los países para que la información fluyera, se consolidara y esta información se pudiera presentar en 2 sentidos. Esto fue un reto enorme. Además de los estados financieros que se emiten cada mes, el dueño había definido que quería ver estados financieros internos, pero en términos semanales. Y esa información semanal
que yo la construí cuando estaba en mi posición anterior y luego la implementé en los países de Latinoamérica, se tenía que generar todos los lunes durante el día con la información de lo que había sucedido la semana previa. Imagínense eso por país, por región del país, por tienda y adentro de la tienda por producto. Entonces, dentro de la tienda veíamos estados de contribución, ingresos, egresos y contribución de cada tienda, de la parte comercial, de la parte financiera, del banco. Y eso, todo eso, pues empezaba, imagínense, pues en el caso de Perú, pues, se generaba el de todas las tiendas de Perú y se subía a todo el país de Perú y luego se subía a toda la región de México y toda esa información se veía en estos, digamos, tres dimensiones. Se veía por producto, en donde veíamos pues, cuánto vendió línea blanca y electrónica y cuánto fue de captación en el banco y cuántos créditos se otorgaron. Se veía por región, por país, entonces veíamos los estados de resultados de cada país. Y luego se veía por formato, porque había diferentes formatos. Entonces había tiendas Electra y en México había otras tiendas de otra denominación y entonces había que verlo por formato. Entonces, imagínense si no hay estandarización para poder consolidar toda esta información y presentarla bajo los mismos parámetros, al final la información no sirve, ¿no? Entonces tiene que ser consistente, tiene que ser manejada de la misma manera, debe ser consistente, debe ser oportuna, sin duda, y entonces había que hacer un gran esfuerzo para que todos los lunes, en todos los países, se generara la información, se consolidara y se presentara. Fíjense, se presentaba el martes al director general del grupo Electra, de todo el grupo, y el miércoles llegaba el dueño a las 11 de la mañana y revisaba los resultados junto con el board de la misma empresa. Fue una experiencia bastante enriquecedora para mí de haber iniciado todo este tema del sistema de información ejecutiva y luego haberlo implementado en los países, ¿no? En el tema de mejores prácticas, pues también los países operaban de manera individual, bajo un estándar, y tenían mejores prácticas, tenían cosas muy buenas, ¿no? Y había que compartirlas. Entonces, normalmente, una vez al año nos juntábamos con todos los CFOs regionales y entonces teníamos un espacio para compartir experiencias, mejores prácticas entre los países y con la gente de México, ¿no? Había que hacer los presupuestos, había que llevar los temas fiscales, también teníamos temas de financiamientos, ahora les platico un poco de sus resultados, pero pues había que llevar estas mejores prácticas. De la mano, la tropicalización de políticas y procedimientos, se los expliqué hace ratito de manera breve, el reto de cómo bajar los lineamientos de la casa matriz y aplicarlos a cada uno de los países respetando digamos, la normatividad local, ¿no? Tanto fiscal como financiera o bancaria, ¿no? Que prácticamente en todos los países teníamos bancos y entonces eso era un reto. El balance entre los lineamientos y bueno, los sistemas y los reportes financieros operativos que ya se los platiqué. Esos fueron los retos que yo identifiqué en el puesto. Y en los personales, cuando me di cuenta que tenía que hacer toda esta coordinación, pues lo principal que tenía yo que tener dentro de mi gestión, pues era un orden, ¿no? Y entonces había que hacer pues, una agenda muy específica de visitas y llamadas. Yo viajaba 20, 25 semanas al año y estaba cada semana en un país diferente, pero cuando no viajaba, pues tenía llamadas todos los días. Y entonces había llamadas de seguimiento en un día y luego había conferencias para implementar mejores prácticas otro día y luego había otro momento para resolver temas. Entonces, orden era lo más importante. No tenía un equipo grande en México, tenía un par de personas que me ayudaban en México y básicamente pues hacía yo toda esta gestión con los directores de los países. El seguimiento, sin duda, todos los proyectos, todos los calendarios, los cierres mensuales, los cierres anuales, las auditorías externas. Nos auditaba la misma firma externamente, pero había que correr todo el proceso. Teníamos que entregar informes financieros dictaminados sin salvedades
y era un reto porque había pues muchas cosas que atender. No nada más de la parte comercial, sobre todo de la parte bancaria, porque obviamente en la parte bancaria, si no cumplíamos con la regulación, había sanciones de los bancos centrales, ¿no? Y entonces eso era un reto muy importante, el tener siempre nuestros reportes hacia los bancos centrales y en materia de las auditorías externas, pues sin ningún problema, sin ninguna observación. Tener a las personas correctas, eso, pues digo, en esta carrera o en cualquier carrera, tener a las personas correctas es la clave, ¿no? Y sobre todo si operábamos a distancia. Porque cuando yo llegué a esa posición, pues había unos administradores en los países, pero no todos tenían la capacidad de poder gestionar lo que venía, que era la llegada del banco, la normatividad del banco y toda esta necesidad de manejo de información, de buena gestión, de buenas prácticas. Y entonces empecé a cambiar a las personas. Y es un reto encontrar a la persona correcta, ya sea de el país o llevar a otra persona de otro país a ocupar esa posición. Todo eso pues genera un reto. Entonces, tener a las personas correctas siempre fue uno de los puntos, digamos, clave para mí. Eh, y siempre le decía yo a los administradores, si ustedes no se sienten cómodos con su equipo, cámbienlo. Lo peor que pueden hacer es aguantar a alguien que les está haciendo difícil el trabajo, que les pone obstáculos, que no gestiona al ritmo que ustedes quieren. Cámbienlos, cambien a la gente. El jefe, el líder, tiene que tener la capacidad de identificar en qué momento debe de haber un cambio del equipo para poder seguir avanzando. Y entonces eso era algo que yo me propuse y que se lo comentaba a todos estos, digamos, CFOs locales que trabajan conmigo. La vinculación con los CEOs de cada país en este reporte matricial era súper complicado. Muchos mexicanos, muchos locales, pero pues obviamente, pues ellos eran los dueños del negocio localmente y había que llegar a negociar ciertas cosas, ¿no? Desde quién iba a ser el director de finanzas, cómo se iba a gestionar, cuál iba a ser su compensación, cuáles eran los presupuestos, cuáles eran los informes que había que entregar, cómo se tenía que cumplir la normatividad. Entonces, tener una buena relación con ellos, que finalmente eran pues mis clientes, porque pues a ellos yo los veía como clientes y yo tenía jefes en México a los que les reportaba todo esto que sucedía con estos clientes en los países, ¿no? Entonces, esa relación cliente-proveedor que yo llevaba con ellos y luego la relación matricial o el reporte matricial de la gente de finanzas que reportaba conmigo, pero también reportaba con ellos. Y entenderán que siempre es un reto, ¿no? Y entonces, ¿a quién le hago caso? Si el director de país dice una cosa y el director financiero regional dice otra, ¿no? Entonces, habrá que ponerse de acuerdo. Entonces, la habilidad para comunicarse y la habilidad para poder gestionar con estos personajes, que muchos de ellos habían venido de las tiendas y habían salido de las tiendas y habían sido gerentes de tiendas, gerentes regionales, directores divisionales, directores de país. Y de repente, pues el tema regulatorio y financiero es lo menos que les interesa, pero era muy importante para nosotros, ¿no? Y era un componente muy importante para la sanidad, digamos, financiera, fiscal, regulatoria de los países. Entonces, el tema de comunicación, convencimiento, explicación hacia estos personajes era todo un reto, ¿no? Y finalmente, pues tomar decisiones efectivas, ¿no? Conforme va pasando el tiempo y te vas haciendo un poco más veterano, pues vas teniendo más experiencia, tienes, no en todos los casos, pero en la mayoría desarrollas más tu sentido común, tomas cada vez decisiones más complejas, pero cada vez tu porcentaje, como en el béisbol, de bateo, de tomar decisiones complejas, pues va avanzando, ¿no? Y entonces cada vez no quiero decir que no te equivoques, porque siempre es bueno equivocarse, ¿no? Y siempre los errores existen y te puedes equivocar, pero siempre tienes que poder analizar los diferentes escenarios y los contextos para poder tomar la mejor decisión, ¿no? Entonces, no basta nomás la información, tienes que analizar otras cosas y
pues poder tomar estas mejores decisiones, ¿no? Insisto, el tema de sentido común es súper importante. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó en todos estos años que estuve ahí viajando y trabajando en esta posición? Pues logramos eficiencias importantes, financieras, operativas en todos los países. Se estandarizaron las políticas y los procesos, como ya se los mencioné. Se implementó el sistema de información semanal que ya les platiqué. Hubo financiamientos locales, había necesidad de obtener financiamientos locales. Y luego eso habría otra discusión, ¿no? Las calificadoras. Entonces íbamos a pedir una línea de crédito, ahora hay que ir con la calificadora porque la calificadora nos permite que a una buena calificación mejores condiciones de crédito, ¿no? Mejores tasas. Entonces había que ir con las calificadoras. Y también los temas fiscales, se hubo eficiencias, ¿no? Y del otro lado tuvimos también, pues, salvedades en estados financieros de algunos países. Era no imposible, pero pues en algún momento se nos fue en estos 6 años y tuvimos una o dos salvedades que luego se corrigieron, ¿no? Cambios de personal, renuncias de los expatriados. Me costaba muchísimo trabajo convencer a la gente de México que ya conocía el funcionamiento de la empresa, pues yo decía, vamos a llevarlos a los países y vamos a dejarlos ahí, como quiera, ya conocen cómo funciona la empresa, ¿no? Y cuando llegaba a los países era un problema para que se adaptaran. Entonces, todo el tema personal y la sensibilidad personal de estar cerca de los directores de país también era un reto para mí porque pues estaba, imagínense, yo los convencía primero de que se fueran al país, luego los llevaba al país y las costumbres de estas personas respecto de las costumbres del país, pues eran una cosa que ellos no entendían, ¿no? Les voy a contar una anécdota en 2 minutos. Llevo a un señor del norte de México, que los del norte de México se caracterizan por ser así como muy rudos, ¿no? Les decimos los norteños. Y los llevo a Argentina, lo llevo a Argentina para que fuera el director de finanzas del país, ¿no? Argentina. Entonces, estábamos abriendo el país. Y entonces fui en el verano a dejarlo y iba a estar 2 semanas con él. Pasó la primera semana y al fin de semana le dije, te voy a invitar al fútbol, ¿no? A ver un Boca River en el Estadio Monumental de Argentina, de River. Y entonces había un calor terrible, ¿no? 30 y tantos grados. Y el norteño, le digo, bueno, pues mañana vienen los de una camioneta que yo había conseguido que nos llevará al estadio y los boletos. Y entonces, no sé si hay argentinos aquí en la llamada, pero fue una cosa pues, bastante que me llamó la atención, ¿no? Baja el norteño en la mañana y baja con una chamarra de piel larga casi hasta las rodillas, ¿no? Como un abrigo de piel. Y eran más de 30 grados. Le dije, te vas a asar, güey, pero pues si quieres, vete así, ¿no? Y ahí fuimos al estadio, llegamos al estadio. Y entonces empezó a llenar el estadio, ¿no? Y se llenó, se llenó, se llenó, hasta que empezó el partido. Y de repente mete gol el equipo de River y todos los que estaban en la porra, los argentinos, que es una tradición para ellos darse besos, hombres se dan besos, se empiezan a abrazar y a besar. Y este hombre, el norteño, que te digo que son así como muy rudos, me decía, ¿a dónde me trajiste? ¿Cómo que se están besando aquí los hombres, no? Y yo, pues sí, tranquilo, es parte de la tradición de ellos. O sea, no es que al lugar que vayas, pues lo tengas que hacer, pero pues te tienes que adaptar, ¿no? Total que no aguantó, ¿no? Creo que duró 2 o 3 meses y dijo, yo ya me voy a regresar a México. Y entonces, pues tuvimos que improvisar y poner a alguien más. Entonces, todo este tema de adaptación de las personas que están en tu equipo, cómo los ayudas a poderse instalar y poderse digamos, compaginar con la parte local es súper, súper relevante, ¿no? Tuvimos problemas de comunicación con los directores de países, que era obvio porque pues había visiones, si bien en lo general eran las mismas, porque trabajábamos para la misma empresa, en las cosas particulares teníamos opiniones y visiones diferentes, ¿no? Entonces había que, pues, arreglarlas o escalarlas, ¿no? Y había, pues, ciertos niveles de escalamiento para poder resolver esos problemas. Cuando salí, la operación se fue reduciendo.
y hoy entiendo que operan solamente en 4 países. De operar en 7, acabaron operando en 4, ¿no? Entonces aquí lo que les dejo es la coordinación súper importante, la comunicación súper importante, aunque pues, no siempre salen bien las cosas, ¿no? Y cuando no salen bien las cosas, pues hay que aplicar pues, un plan B para poderlas, digamos, arreglar, ¿no? Entonces, después de esto, pues ya la salida se da porque después de 6 años de estar viajando, estos 20, 25 semanas al año, y les voy a contar otra anécdota. Iba yo a Honduras y el aeropuerto de Honduras, de la ciudad de Tegucigalpa, la pista de aterrizaje es muy pequeña. Y entonces, cuando yo volaba, pues siempre me daba miedo llegar en aviones grandes porque había habido muchos accidentes en donde el avión se le acababa la pista y se salía del aeropuerto. Se salía de la pista y caía encima de un bulevar donde había coches, ¿no? Y entonces me daba mucho miedo viajar ahí. Entonces tenía que encontrar una ruta vía Centroamérica que me llevaran en unos aviones chiquitos. Entonces ahora me subía en unos aviones de 20 plazas que volaban pues, a una altitud más baja para poder llegar a Honduras, a Tegucigalpa, y que ese avioncito sí alcanzara a frenarse en la pista, ¿no? Entonces, esta logística que tenía que seguir para visitar pues, todos los países, después de 6 años, pues realmente me agotó. Tuve unas hijas, unas mellizas, y entonces mi esposa me decía, oye, pues ya no puedes andar de tanto viaje, ¿no? Me tienes que ayudar con las niñas y pues búscate una chamba aquí en México, ¿no? Y entonces ahí fue donde empecé a buscar un cambio en mi carrera, se dio fuera del grupo Electra y llegué a este negocio de la Federación Mexicana de Fútbol, eh, que cuando yo llegué decía, pues está muy bien, finalmente era una empresa, el fútbol en México, seguramente para ustedes en Perú es muy relevante el fútbol, es una actividad, un espectáculo relevante dentro de la sociedad. En México lo es, ¿no? Y entonces es una empresa pues que tiene un alcance muy importante en la sociedad, ¿no? No era del mismo tamaño que la empresa en donde estaba, el Grupo Electra, pero era una empresa que resultaba pues atractiva para mí, ¿no? Un cambio de giro, ahora pues era espectáculo, ahora antes estaba en retail y en banca y ahora pues en espectáculo. Eh, pero las responsabilidades que me habían planteado, pues eran similares, ¿no? O sea, llevar la parte administrativa, la parte financiera, aunque se complementaban con otras áreas que no tenía anteriormente. Yo había estado muy enfocado en los temas financieros y aquí se empezaban a abrir a otros temas, ¿no? Y entonces me empecé a hacer cargo de tecnología y entonces todos los sistemas, las comunicaciones, el equipamiento, pues todo estaba bajo mi responsabilidad. Recursos humanos, y entonces ahora pues era el que tenía que definir las directrices para la contratación de la gente, los planes de compensación, la capacitación de las personas. Me metí en temas de adquisiciones, de compras. Eh, y me tocó la parte de seguridad, la tesorería, la parte obviamente financiera, contabilidad, finanzas, financiamientos, la parte fiscal. Y entonces pues, empecé a entender que tenía un ámbito de desempeño mucho más amplio, aunque la operación pues era relativamente más pequeña, ¿no? En términos de volumen operativo, después de esta gran empresa donde había estado. Pero encontré una cosa muy positiva, un terreno virgen para poder aplicar lo que había aprendido. Y entonces muchas cosas que había aprendido las empecé a instrumentar aquí, ¿no? Desde estandarizaciones, políticas, procesos, ¿no? Un día dije, como ahora pues era el administrador y entonces todo el mundo venía y me pedía cosas, ¿no? Principalmente dinero. Y entonces decía yo, pues no les puedo decir que sí a todos ni que no a todos. Y tampoco quiero ser el malo de la historia. Entonces lo que hice fue, pues pongamos políticas y políticas para todo, ¿no? Y entonces en la política, pues si dice la política eso, apégate a la política, ¿no? ¿Puedo hacer excepciones? Sí, las puedo autorizar yo, sí, pero son excepciones, ¿no? Y entonces, en esta estandarización de procesos y políticas, fui llevando un curso de esta empresa mucho más ordenado de lo que tenía
anteriormente, ¿no? Y también pues había oportunidades de seguir aprendiendo cosas que pues anteriormente no sabía, ¿no? Para mí el negocio, yo no me meto en el negocio, yo no me meto a la cancha, ¿me explico? O sea, el director técnico del equipo nacional pues es su especialidad, pero en términos del negocio yo tenía la capacidad y la oportunidad de seguir aprendiendo muchísimas cosas, ¿no? Que ahora les voy a platicar, pues, cosas que he hecho aquí que me han resultado interesantes y que han sido, pues, un complemento a mi carrera como ejecutivo financiero, ¿no? Entonces, pues, en estos 13 años, para que vean toda la diversidad de cosas que he hecho, pues implementé SAP, que ya lo había manejado en la otra empresa, pero aquí lo puse de cero, ¿no? Había un ERP bastante viejo de Microsoft y entonces decidimos poner SAP. Pero pues había que hacer un proceso ordenado, ¿no? Un RFP, un concurso, había que ver las diferentes plataformas, había que ver la tecnología que estaba atrás de estas plataformas, había que ver la conveniencia de tener una u otra y entonces después de una evaluación de varios meses decidimos por SAP con una inversión que había que hacer importante, ¿no? Eh, las políticas que ya se las platiqué. En alguno de estos años hubo la necesidad de construir un desarrollo, unas oficinas corporativas, y entonces me metí de lleno en el proyecto de construcción. Acabamos construyendo un complejo que tiene canchas de fútbol, unas oficinas de 10,000 metros cuadrados en más o menos 9 hectáreas y acabé siendo yo el responsable de la obra y de participar con todos los contratistas. Entonces, pues dejé mi saco y mis mancuernillas y me puse un casco de obra y unas botas de ingeniero y me metí a la obra. Entonces venía 2 o 3 veces a la semana al lugar donde está la obra a supervisar la construcción. Eso me tomó casi 2 años, pero fue un aprendizaje pues fue interesante para mí, no, nunca lo había vivido. Y hoy estoy haciendo lo mismo, pero donde, digamos, entrenan los equipos nacionales, también estamos haciendo una obra grandota, eh, otro edificio de casi 10,000 metros y dormitorios, etcétera. Pero pues ya aprendí cómo se hace y entonces ahora con ese aprendizaje lo estoy llevando de una mejor manera, ¿no? Este nuevo proyecto. En términos de las personas y la cultura, pues de cuando yo llegué a hoy, pues se ha duplicado el número de gentes, de 300 personas que había, hoy hay 700 personas, y entenderán que es un reto, primero pagarles a 700 personas, ¿no? Sacar la nómina puntualmente, no hemos fallado en ningún momento en la pandemia, no corrimos a nadie, no le dejamos de pagar a nadie. Entonces hoy tenemos 700 empleados. Las compensaciones las llevamos de acuerdo a estudios de mercado, entonces tenemos especialistas que nos dicen cuántos niveles debe de tener la organización, cuál es la compensación de cada uno de los niveles, cuál es la compensación de cada uno de los puestos. Y toda la gente tiene objetivos, tiene etapas de medición en el año, tiene incentivos porque tienen paquetes de compensación fijos y variables. Entonces, eso es lo que nos ha pasado y hoy tenemos un gran reto porque más de la mitad de la gente que trabaja con nosotros son millennials. Y entonces hoy los millennials tienen otra filosofía, otros objetivos, otra manera de pensar, no quieren estar mucho tiempo en las empresas. Y entonces hoy un tema súper importante para nosotros es la cultura, ¿no? Y entonces, como en el tema de cultura y liderazgo y satisfacción de los empleados, tenemos la capacidad de retenerlos, porque pues entenderán que hacer el esfuerzo de contratarlos, capacitarlos, empoderarlos para que a los 2 años se te vayan porque ya no están contentos, pues no funciona. Entonces, estamos en este trabajo hoy de mejorar nuestra cultura, de hacernos mucho más cercanos a la gente, mucho más relajados. Somos una empresa de espectáculo y de deporte que haga pues que la gente que colabora con nosotros, que obviamente los 700 no es porque queramos, sino porque el negocio ha venido creciendo y se ha venido haciendo más complejo y se han agregado nuevas, digamos, líneas de negocio. Por eso, pues tenemos que tener este capital humano contento y comprometido con la organización, ¿no?
En temas de operación y de negocio, pues he instrumentado estrategias financieras, financiamientos, estrategias fiscales de negocio. Participé en negociaciones relevantes recientemente de patrocinios, que los patrocinios son la fuente principal de nuestros ingresos, con Adidas y con Amazon. Con Amazon hicimos una cosa muy interesante porque Amazon quería entrar al fútbol, pero nosotros queríamos que entrara en todos nuestros negocios. Nosotros tenemos dos negocios principales, los equipos nacionales y las ligas profesionales. Entonces queríamos que entraran en los dos negocios. Entonces la negociación fue compleja, pero al final son patrocinadores de ambos negocios. Y eso es una línea nueva de patrocinios que no teníamos. Normalmente teníamos los patrocinios o los de la selección nacional o los de la liga, ¿no? Ahora estoy metido en el proceso de venta de derechos de transmisión de los equipos nacionales. Nuestros contratos son de 4 años, y ahora en el 26, después del Mundial, se vence el contrato. Entonces, hoy las dos televisoras más importantes de México tienen ese contrato, pero hemos decidido ir con una agencia suiza que nos ayude a maximizar el valor de sus contratos, y entonces ahora lo que vamos a intentar hacer es venderlo en un formato no exclusivo. Y entonces ellos, las televisoras de México, que pasarán estos partidos en televisión abierta, van a participar, pero también necesitamos traer o a los streamers como Amazon o como Netflix o a las cableras en México y en Estados Unidos. Fíjense, este negocio que pues, es súper relevante para México, pero tiene casi 50 millones de seguidores de fútbol mexicano en Estados Unidos, con un poder adquisitivo enorme. Y entonces el reto en Estados Unidos es, anteriormente nosotros llegábamos a las primeras o segundas generaciones en Estados Unidos, que estaban allá, que se habían ido de México, que hablaban español, que les gustaba el fútbol. Pero hoy ya el mercado pues está yendo a las terceras generaciones. Y las terceras generaciones en Estados Unidos son millennials que no hablan español, pero que sí se siguen identificando con México. Entonces ahora hay que tener una estrategia para estos millennials que hablan inglés, que están en Estados Unidos, que es el futuro de nuestros consumidores en Estados Unidos. Entonces es un negocio interesante porque tiene dos mercados, el mexicano y el de Estados Unidos. Si me estoy extendiendo o tengo que cortar, Ernesto, por favor, ustedes díganme, ¿no? Entonces, este proceso de venta de derechos es súper interesante porque tenemos que pensar en los dos mercados y en las diferentes plataformas que hoy existen. Hoy ya no es teleabierta nada más, hoy y no es cable nada más, hoy hay streaming, pero además del streaming están las plataformas de redes sociales. Entonces, las plataformas de redes sociales o puedes transmitir vía ellas o puedes poner en las plataformas los highlights de los partidos. Hoy los niños que yo estoy muy preocupado y estoy ocupado más bien estudiando el mercado de los niños de 12 para abajo, no se sientan a ver un partido de fútbol de 90 minutos. Ellos lo que quieren ver en su teléfono son los momentos más importantes. Y en un resumen de 3 o 4 minutos, con eso es suficiente. Y tienen la capacidad de ver muchos partidos en ese formato. Entonces, eso también es otro medio de difusión para esas nuevas audiencias, ¿no? Entonces, hoy los retos que tenemos en derechos de transmisión son cómo llegamos a estas nuevas audiencias, cómo hacemos más grande el pastel de nuestras audiencias y por lo tanto, cómo le traemos más valor a la empresa en el valor de estos contratos de derechos. Hoy, realmente después de tantos años y con la experiencia que tengo, pues influyo en la organización en cosas que son mías, que soy yo responsable de la organización. Eh, pero también en otras decisiones que tienen que ver con cuestiones comerciales o deportivas, finalmente estoy incluido al ser parte del Executive Board y entonces, pues en todas, pues emito mi opinión, cuestiono, y finalmente, pues sirve en el enriquecimiento de la discusión con los pares que yo tengo, ¿no? Y siempre, pues la toma de decisiones efectiva, como ya se los dije, que siempre tiene que estar presente. En el último cuadro les voy a platicar esto, que fue una gran experiencia para mí,
y que desafortunadamente no se concretó. Hace como a mediados del 23 vino una nueva CEO a esta empresa, pongámoslo así. Y a él lo contrataron en ese momento para traer la posibilidad de centralizar todos los derechos comerciales de los clubes y de la propia federación y de los equipos nacionales en una, digamos, una nueva entidad que fuera vendida en una proporción a un fondo de inversión extranjero. Y entonces ese era el mandato, ¿no? Centralicen los derechos, porque hoy todos los derechos de transmisión, comerciales, etcétera, los tiene cada club y los negocian con las televisoras, pero había la intención de centralizarlos. Entonces se iban a centralizar los derechos de televisión de todos los clubes más los de la selección en un paquete. Se iban a centralizar los uniformes de todos los clubes, tipo en Estados Unidos la NFL, todos los equipos con el mismo uniforme, con la misma marca. Se iba a centralizar el patrocinio de una manga de la playera, todos los equipos con el mismo patrocinio, y se iban a centralizar la venta de todos los boletos de los estadios en una sola entidad. Entonces, cada uno de los equipos gestionaba precios, zonas de sus boletos, de sus estadios, pero todo, digamos, la plataforma era centralizada, ¿no? Una sola plataforma. Esas eran las cuatro líneas de negocio que había que centralizar. Y entonces empezamos a tener conversaciones con el primer fondo que vino, es un fondo que se llama CVC, City Venture Capital. Y CVC bueno, no recientemente, hace unos 4 años, compró casi el 10% de la liga en España. Y CVC había sido el fondo que compró la Fórmula Uno y que la tuvo por casi 10 años. Y CVC es el dueño del Tour de tenis de las mujeres. Y CVC es el dueño del Tour de rugby a nivel mundial. Entonces, es un fondo que una de sus, digamos, líneas de negocio son los deportes, que tiene muchísimo dinero y que están interesados en hacer inversión. Entonces vinieron los del fondo, unos ingleses, y entonces nos dijeron, esto se hace así, ¿no? Y así lo tenemos que hacer y tu propiedad vale por ahí de 700 millones de dólares, el 10%, o 7, digamos 7 billones de dólares podría ser la evaluación. Y si queremos comprar el 10%, te vamos a dar 700 millones de dólares. Y ese dinero pues, se iba a repartir entre todos los clubes, iba a servir para infraestructura, para mejorar estadios, poner seguridad, conectividad. Y entonces el CEO me dice, oye, ¿cómo ves? ¿Jalamos o no? Y le dije, ¿por qué no buscamos otras opciones? Y entonces me dice, conozco unos banqueros americanos que se llaman Moelis, ¿por qué no platicamos con ellos? Le dije, bueno, pues órale. Entonces ahí vinieron los banqueros, ¿no? Y les dijimos, esto es lo que queremos hacer. ¿Cómo la ven? ¿Qué pueden traernos? Pues dijeron, miren, ustedes son de las pocas ligas, digamos, ligas que tienen este atractivo de estar en los dos mercados, ¿no? Que el mercado mexicano es atractivo, pero el mercado estadounidense es súper atractivo, ¿no? Porque tiene mucho potencial de crecimiento y obviamente el poder adquisitivo es distinto. Y entonces, eh, creo que sí podemos traer otros fondos a que compitan. Entonces dijimos, bueno, pues ahora firmamos con Moelis y empezamos a hacer, a recibir fondos. Pues trajeron 8 fondos adicionales, fondos grandotes de Estados Unidos, ¿no? Ares, Apollo, Blackstone. Y entonces vinieron a vernos y pues eran las sesiones de enamoramiento. Entonces había que contarles la película bonita a estos hombres, ¿no? Y entonces estuvieron viniendo como unos 4 meses y tuvimos muchas sesiones. Y al final pues entonces nos dice Moelis, ¿qué creen? Pues que unos señores de Apolo valuaron su negocio no en 700 millones, sino perdón, en 7.000 millones, sino en 13.000 millones de dólares. 13 billones de dólares fue la evaluación y están dispuestos a comprarles el 10%. Eh,
Y entonces eran 1.3 billones de dólares lo que íbamos a recibir, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pues ya se presentó la oferta a los dueños y dijimos, pues adelante, vamos ahora a la siguiente etapa que es el due diligence, ¿no? Y entonces a correr el due diligence. Imagínense la cantidad de abogados que había del lado de Apolo y de nuestro lado de asesores financieros más los auditores. Entonces estaban metidos pues abogados de Nueva York, estaban metidos Pricewaterhouse del lado de ellos, Deloitte del lado nuestro, en toda la revisión. Y entonces había que revisar toda la información de los clubes para que lo que habíamos presentado como posible negocio pues tuviera una certeza, ¿no? Y entonces estados financieros de los clubes de los últimos 3 años con un cierto nivel de detalle y a la par de eso la construcción de toda la estructura del vehículo que había que construir, más todos los contratos, a qué se comprometían los clubes, a qué nos comprometíamos nosotros como federación y a qué se comprometía Polo. Y así estuvimos pues más o menos un año. Y en diciembre del 24, un grupo de dueños dijeron, son 18 dueños, dijeron, no queremos ir. No queremos ir porque no queremos que nos quiten. Era un negocio. Déjame hacer esta aclaración. El negocio era perpetuidad. Entonces estaban comprando el 10% a perpetuidad. Y ellos habíamos conseguido una cosa muy interesante. Por el 10% nos iban a dar 1.3 billones de dólares. Pero habían aceptado que a los 4 años de operación, ellos podían regresarnos la mitad de su tenencia, o sea, el 5%, con un interés, nada más, un interés por esos 4 años del 10%. Entonces íbamos a poder comprar o recomprar el 5% de nuestra propiedad con un interés de 4 años al 10%. Eso era una cosa súper, súper relevante. Y el otro 5% se lo iban a quedar ellos. Y lo que iban a hacer era revenderlo. A los 7 años iban a salir y se lo iban a vender a otro fondo y ese a los 7 años a otro fondo. Por eso era perpetuidad. Entonces, el otro 5, ya habiendo ganado cierto valor en el tiempo, porque se iban a dar las centralizaciones, principalmente la de derechos de transmisión, nos permitía a nosotros vender ese 5% en otra cantidad mucho más grandota y entonces traer más recursos para los clubes. Pero lo que no les gustó a los dueños, a estos 7 dueños, fue que era perpetuidad, ¿no? Y entonces que iban a perder un pedazo de su negocio. Dos, que todas estas activos se iban a poner en un vehículo que iba a estar administrado principalmente por nosotros, que éramos la administración, en sintonía con el fondo. Y ellos haciendo una labor de supervisión, como un board, pero querían tener más injerencia en las decisiones, ¿no? Esa fue la segunda, digamos, razón del por qué no accedieron. Eh, y la tercera, fíjense que esta es increíble, ¿no? Después de que la cantidad de dinero que se les iba a dar, la tercera era que la administración iba a tener un plan de incentivos de largo plazo, una cosa que se llama Management Incentive Plan, que dependiendo de los resultados que tú vas dando, la misma organización te va premiando. Es una especie como de acciones. Y entonces no estuvieron de acuerdo. Y decidieron no ir adelante con la transacción, porque había que cerrarlo, la transacción por unanimidad, ¿no? Y entonces en ese diciembre, diciembre del 24, pues se termina esta aventura que duró más o menos año y medio. Y entonces ahora estamos en un momento de reflexión, de arreglar algunas cosas que tienen que ver con el gobierno corporativo para que los dueños se sientan más cómodos y más tranquilos si es que depositan ahí sus, digamos, activos comerciales. Eh, Acotando un poco la injerencia que puede tener la administración y cómo convive con los mismos dueños. Y tanto el Fondo Apolo ha dicho, bueno, pues yo los espero, ¿no? Tómense el tiempo que ustedes quieran. Yo tengo ya, como yo hice la oferta y tengo la exclusividad, la quiero seguir conservando. Los banqueros también están esperando y estamos trabajando en eso, ¿no? En esta nueva
intento por poder concretar esta operación. Ya no irán todos los activos se van a limitar nada más a los derechos de transmisión, los otros, el uniforme y los boletos, esos los vamos a dejar fuera, los derechos de transmisión era lo más importante. Entonces vamos a intentar, quizás si el año que entra, después del Mundial, volver a plantear el caso, a ver si lo logramos concretar, ¿no? Pero fue una gran experiencia desde el punto de vista jurídico, financiero, operativo, de negocio, el haber llevado todo este proceso Tengo un amigo que es banquero y me dijo, lo que están intentando hacer, pues es una fusión de 18 partes, de 19 partes, ¿no? Si las fusiones de dos partes son complicadas, pues ahora tú estás fusionando pues a los 18 clubes más la federación con el fondo, intentando poner casi todos sus ingresos, digamos, sus fuentes de recursos, los estás intentando poner en una sola nueva entidad, en una sola nueva unidad de negocio. Y eso es súper complicado, ¿no? Y yo le decía, sí, pero somos optimistas de que lo iremos a hacer y no lo logramos, ¿no? Entonces, es uno de estos grandes aprendizajes que he tenido en mi carrera, que no culminaron exitosamente, pero que me dejan a mí, pues, muchos aprendizajes, obviamente mucha experiencia y el deseo de volverlo a intentar, ¿no? Entonces, eso es lo que he hecho. Les traje un video, es muy breve el video de lo que es la empresa para que se den una idea de lo que les he estado platicando. Y al final he anotado aquí un par de conclusiones que les quiero compartir y terminar agradeciéndoles. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto la atiendo, ¿no? Voy a poner el video, espero que se escuche. eh, Son 98 años de historia, de trayectoria, de dejar huella dentro y fuera de la cancha. Hemos construido un camino sólido, con momentos de intensa alegría, aprendizaje, incluso también de dolor y sufrimiento. Hemos conocido la derrota y disfrutado al máximo cada uno de los éxitos, en los que han trabajado personas como tú, que desde lo pequeño hasta lo ambicioso se han esforzado por hacer de esta la organización que somos. Hoy, en este aniversario, celebramos cada uno de los pequeños logros que nos llevan a construir los más grandes. Celebramos y reconocemos aquellos triunfos que nos acercan más a nuestro propósito. Te reconocemos a ti, que respiras y sientes la pasión en lo que haces. A ti, que sueñas con el fútbol. A ti, que marcas la diferencia en la historia de la federación. Gracias por compartir nuestros sueños, por vivir una cultura apasionada, retadora y transformadora. Tenemos un objetivo claro y no vamos a quitar el dedo del renglón. Transformar el fútbol y dejar un legado para México. Sigamos caminando juntos, llenándonos de orgullo, viviendo la pasión de nuestros colores y contagiando nuestra cultura en cada rincón. Que los silencios se llenen de gritos de emoción y que la euforia de nuestro fútbol llegue a cada incondicional. Hoy te decimos, nuestra historia nos hace grandes, pero nuestra gente nos hace únicos. Juntos construimos la fe de que creemos. Bueno, muchas gracias. Espero que se haya escuchado el audio del video. Voy a dejar de compartir. Lo que les quiero compartir ahora ya no está en una presentación. Eh, Tres reflexiones que les dejo, ¿no? Eh, en mi opinión, la preparación académica es sumamente importante, todo lo que están haciendo ustedes de estudiar y prepararse, pero la experiencia es la que te permite tomar las decisiones correctas, ¿no? La experiencia es súper importante. Ser, estar del lado académico todo el tiempo tiene que tener un complemento en la parte operativa, ejecutiva, ¿no? Y eso es lo que al tiempo te ayuda a tomar mejores decisiones, ¿no? Siempre hagan escenarios, siempre vean, como dicen por ahí, el lado oscuro de la luna, ¿no? Todo lo que puede salir mal. Determinen lo que sale bien y lo que sale mal y ahí construyan sus escenarios y tengan siempre un plan B para lo que pueda suceder. No siempre las cosas salen como los planeamos, ¿no? Segundo, prediquen con el ejemplo, ¿no?
la reputación de cada uno de ustedes como ejecutivos, que son profesionales, que son dedicados, competentes, que son éticos y honrados. Eso es lo más importante que tienen ustedes como ejecutivos. Ese es el nombre que ustedes se han hecho o que se van a hacer en el tiempo. Eso es lo que los va a reconocer y eso es lo que les va a abrir las puertas. Cuando ustedes lleguen a una nueva empresa y tengan una buena reputación porque han dejado una buena huella y una buena historia en sus otros trabajos, les abrirá las puertas, ¿no? Cuando eso se empieza a empañar y cuando las cosas no van por el camino correcto, pues las puertas no se abren de manera tan fácil, ¿no? Entonces, cuiden su reputación, cuiden su nombre. Es un buen consejo que les doy. Y finalmente, como en mi caso, pues exploren nuevas oportunidades. Si el camino de las finanzas, si el camino que hasta hoy han seguido, no ven que puedan progresar, no se cierren, ábranse, exploren nuevas oportunidades, piensen fuera de, como dicen, piensen fuera de la caja. Hay muchas más cosas que hacer allá afuera, hay muchos otros negocios. Que seguramente van a querer ejecutivos bien preparados como ustedes dentro de sus filas, de sus grupos. No se cierren, ¿no? Siempre vean nuevas oportunidades, analícenlo y sigan creciendo, ¿no? Me dio mucho gusto pues compartir esto en estos minutos con ustedes. Ha sido todo un placer. Si esto tiene alguna dinámica de preguntas, con mucho gusto las responderé. Y les agradezco de verdad a Ernesto la invitación, al ESAM, por permitirme compartir eh, pues estas experiencias de mi carrera y a ustedes por haber estado aquí y haber atendido la presentación. Muchísimas gracias, Luis. Una excelente presentación. Te felicito por la calidad de la explicación y la claridad de los ejemplos. Muchas Sí, gracias. probablemente tengamos algunas preguntas y yo voy a empezar por una. ¿Cuál crees que son los skills soft y hard que están cambiando entre las generaciones actuales y las nuevas en el mundo financiero? Normalmente el financiero era visto hace años, hace algunos años, como el hombre duro, el hombre oscuro, el hombre que no aprobaba, el hombre rígido, el hombre que era el, digamos, alguna vez en una empresa holandesa me decían que el financiero tenía que tener la capacidad de equilibrar el control con la performance, Mm. ¿no? O sea, cuando hay empresas demasiado controladoras, probablemente tienen pobre performance, y cuando hay empresas demasiado con mucha performance, probablemente tengan poco sistema de control. ¿Cómo miras ese dilema de control y performance en el siglo XXI con inteligencia artificial, con todos los cambios que están viniendo a nivel tecnológico? Pues mira, yo les diría, primero, creo que el financiero tiene que ser un socio del negocio, un socio estratégico del operador del negocio. El financiero no puede decir no a todo. El financiero tiene que entender cuáles son las oportunidades del negocio y aceptar y correr los riesgos junto con los operadores del negocio de hacer inversiones que al cabo del tiempo traigan beneficios para las organizaciones. El financiero tiene que pensar en agregar valor a la organización, midiendo los riesgos, ¿no? El rol del financiero donde decía que no, yo creo que no funciona, ya no funciona, ¿me explicó? Y hoy en mi rol, pues he tenido yo retos, porque soy por un lado el que cuida el dinero, pero por otro lado soy el que tengo que desarrollar un negocio. Y entonces tengo que poner en la balanza cuánto de ese dinero que se va a invertir, pues va a tener un retorno. ¿Qué retorno? ¿En cuánto tiempo? ¿Con qué riesgo? ¿No? Eh, el tema de los skills, sobre todo, a ver, la parte hard, la parte de conocimiento, sin duda, tienes que tener un amplio conocimiento para poder tomar decisiones, ¿no? Para poder estas decisiones, minimizar los riesgos para la organización. Y en la parte soft, yo creo que, a ver, yo me he ido haciendo más suave,
¿no? Yo era muy rígido y yo era el que decía no, ¿no? Y ahora tengo que ser mucho más empático, mucho más cordial, tengo que entender a las nuevas generaciones. eh, Hay una cafetería aquí, yo los veo tomando café y digo, váyanse a trabajar, ¿no? Todas las mañanas los veo tomando café, pero la realidad es que hoy los negocios funcionan de una manera diferente y las personas funcionan de una manera diferente. Después de la pandemia, yo creo que la pandemia nos trajo momentos muy difíciles para cada uno de nosotros, pero también nos trajo una nueva forma de interactuar y una nueva forma de gestionar y de entender que los negocios tienen vida y la gente tiene vida y la gente va a trabajar, pero tiene una vida que vivir, ¿me explicó? Y tienen necesidades y tienen deseos y tienen retos, o sea, hay que estar más cerca de la gente y entenderlos, ¿no? El tema de inteligencia artificial es un tema que hoy está, digamos, en boga. Es un tema que todo el mundo habla de la inteligencia artificial, ¿no? Y el otro día tuve una plática con los de tecnología y había tenido ya una plática de estas cuando vinieron todos los temas de cripto y estos temas de NFTs, ¿no? Y entonces todo el mundo quería blockchain y NFTs. Y entonces les dije a los tecnológicos, a ver, quiero que me hagan un paper sencillo con manzanitas para sentarnos con todos los directivos de la empresa a explicarles qué es lo que están diciendo, ¿no? No todo tiene que haber blockchain, no todo el blockchain tiene que estar en Bitcoin, ¿no? O sea, aterrizamos un poco, aterricemos un poco estos conceptos y transmitámosle a la gente qué es y para qué sirve y cómo lo podemos utilizar. Lo mismo acaba de pasar con la inteligencia artificial. No, es que hay que usar inteligencia artificial y si no la usamos estamos retrasados y si no usamos ChatGPT todos los días, pues entonces estamos fuera de la moda, ¿no? Entonces les dije, no. Entonces senté otra vez a los tecnológicos y me fui a sentar con el CEO y le dije, a ver, te vamos a explicar qué es la inteligencia artificial para nosotros y cómo la adoptamos, cómo la utilizamos. Entonces, déjame ponerles un ejemplo de cómo usamos la inteligencia artificial. Tenemos muchísimos sistemas que miden el desempeño de los jugadores. Cada vez que se meten a la cancha, tienen unos chalecos que les miden la frecuencia cardíaca, la velocidad con la que corren, a la altura a la que brincan. Tienen un chorro de mediciones, pero un chorro de mediciones, o muchas, ¿no? No sé si el chorro es una palabra común para ustedes, pero muchas mediciones. Y esa herramienta tiene una herramienta a la par que mide si pasó bien el balón, si corrió en diagonal, si corrió hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Tiene un tema más como táctico. Y luego hay otra herramienta que los graba, ¿no? Tiene unas cámaras. Entonces, hoy los tecnológicos están agregando capas de inteligencia artificial hacia arriba para consolidar toda esta información y para cruzar información. Esos cruces de información son súper importantes para los directores técnicos. Y les hablo del negocio en donde hoy estoy, pero eso se puede aplicar pues, a diferentes especialidades, ¿no? Entonces, la inteligencia te puede identificar de una manera muy fácil, pues, cuánto corrió el jugador y cuál fue su frecuencia cardíaca. Y entonces, si se pasó de la frecuencia cardíaca o estuvo por debajo. Y entonces pueden empezar a generar cruces de información en tiempo real que les permita tomar decisiones. Imagínense un director técnico que tiene información con estas herramientas de inteligencia artificial el día del partido, en el partido donde va perdiendo 1-0 o 2-1 y tiene que hacer un cambio. ¿A quién tiene que meter? No se puede poner a analizar a toda la gente en ese momento. Él ya sabe qué es lo que tiene que hacer a partir de todos estos modelos que se generan con estas herramientas. Es un ejemplo, es de este negocio, pero creo que la inteligencia artificial hoy hay que aprovechar lo que se tiene, hacer los procesos mucho más eficientes, mucho más efectivos, ¿no? Extraer la información útil para la toma de decisiones y no pensar, y eso se lo digo en mi opinión, no pensar que ChatGPT pues, es la inteligencia artificial. ChatGPT, pues le preguntamos algo y nos contesta, ¿no? A partir de lo que hay en la red, ¿no? En todo el acervo de información que hay en la red. Pero no necesariamente cuando lo aplicas al negocio
lo sacas de ahí, ¿no? Hay otros modelos que desarrollan la gente de tecnología que te permite empezar a gestionar y a generar con mucha mayor rapidez, con mucha mayor efectividad, información para tomar decisiones. Porque hoy, pues, finalmente todo va mucho más rápido, ¿no? Espero haber contestado tu pregunta, Ernesto. Perfecto, muchas gracias. Hay una pregunta relacionada a ciclo de vida de las empresas y estrategia financiera, Sí, ¿no? Yo recuerdo que hace más o menos 4 o 5 meses, Damodaran, el famoso Damodaran que hacía los modelos del Beta y del CAMP, publicó un libro que trata sobre esto, ¿no? Ciclo de vida de las empresas y políticas de endeudamiento, inversión y financiamiento. Tú has tenido dos experiencias muy interesantes y muy ricas en atravesar este ciclo de vida de las empresas que ahora demorarán parte del supuesto, por ejemplo, de que los ciclos de vida son más cortos, ¿no? Las empresas ya no viven 100 años, los negocios ya no son de largo plazo, son de plazos más cortos. Inclusive empieza a poner en duda la perpetuidad, ¿no? Pues dice la perpetuidad, hoy cada día vale menos, ¿no? Cada día tienes que hacerla más chica porque vivir 30 o 40 años, probablemente ese negocio o cambia o es diferente. ¿Cómo ves tú, o en tu experiencia que has tenido, esta relación entre ciclo de vida y políticas financieras y qué decisiones debe tomar el financiero para estar de alguna manera alineado a este ciclo de vida de las empresas? sí, sí, muy interesante. Pues mira, yo lo que creo es que la tecnología ha hecho más cortos los ciclos de vida de las empresas, ¿no? Este tema de la tecnología que va a pasos agigantados, está moldeando las empresas de una manera diferente y te tienes que adaptar a estas nuevas tendencias, ¿no? Cuando en el pasado la tendencia era tener tiendas de ladrillo, y cemento, hoy las tiendas son, digitales, ¿no? Acabo de tener la oportunidad de estar en Seattle, en Amazon, en los headquarters de Amazon, y nos contaron la historia de las tiendas que no tienen cajas, ¿no? Las tiendas Amazon Go. Y entonces, pues te quedas sorprendido. ¿Cómo puede haber una tienda en donde no hay cajero y nadie te cobra, ¿no? Y entras y sales y te llevas las cosas que tú agarraste y te las cargan a tu tarjeta de crédito. Entonces, esa velocidad con la que los negocios están evolucionando gracias a la tecnología, creo que del lado, financiero te lleva a tener retos en donde debes de ser, mucho más conservador, ¿no? O sea, una inversión de largo plazo, de años, porque vas a poner tiendas o una fábrica, sin duda. Pero si la apuesta es a vender online o a tener un modelo de venta, o de negocio basado en la tecnología, probablemente tu modelo vaya a cambiar en los próximos 5 o 7 años. Entonces, tener financiamientos de largo plazo no creo que sea lo más recomendable, ¿no? Entonces, tener financiamientos de menos plazo, obviamente, pues privilegiar o tratar de privilegiar el flujo de caja, ¿no? Que en este negocio hoy afortunadamente los, flujos de caja son positivos y sí tenemos financiamientos, pero no los requerimos para poder operar. Es un negocio bastante, digamos, bondadoso que genera dividendos importantes para nuestros accionistas. Pero yo te diría, dado la velocidad con la que cambian los negocios, la estrategia, en mi opinión, tendría que ser más conservadora, de financiamientos. Perfecto. Otra pregunta va por el lado del conocimiento del front office. Tu experiencia ha sido muy rica en el sentido de que no solamente estabas manejando el back office, sino que te metías al corazón del negocio y en base a meterse al corazón del negocio decías, determinabas, por ejemplo, en el grupo Electra, qué modelo de reporte semanal se requería para la información, porque es un negocio retail en donde se trabaja 24 por 365 y tiene que tener decisiones rápidas porque una mala decisión obsoletea un producto y hay que tomar medidas rápidas, ¿no? Y en el caso del fútbol igual, o sea, hay ciclos mucho más cortos de decisión. Entonces, ese conocimiento
que no te dicen los libros. Los libros no te dicen, oye, el primer reto de un financiero es conocer el negocio. No, los libros no te dicen eso, no, o sea, la teoría financiera no te dice que, por ejemplo, para hacer un planning financiero, para hacer una estrategia financiera, para hacer un modelamiento financiero, lo primero que tienes que hacer es meterte al negocio y Correcto, conocerle las tripas. Entonces, correcto. ¿qué nos puedes contar respecto a tu experiencia en eso? Pues mira, el primer reto que tienes como financiero es que el operador te deje entrar. El operador normalmente piensa que el financiero es el que cuenta, el que lleva las cuentas y el que tiene que estar en su oficina pues, llevando las cuentas, ¿no? Y que no le aporta al negocio nada. Pero al mismo tiempo se da cuenta el operador que el dinero lo controlas tú y entonces tiene que venir contigo a pedirte dinero, ¿no? Y entonces ahí es donde te vuelves un socio de negocio para el operador. Si el operador te ve como un socio estratégico, te deja entrar al negocio y te deja participar aprendiendo y opinando. Y entonces ahí es donde tu rol cambia, porque dejas de ser pues, el cuenta cuentas, el cuenta chiles, y te conviertes en la persona que evalúa en términos de riesgo las inversiones que tiene que hacer la organización, ¿no? Y entonces ya el aporte es diferente porque entiendes de negocio, entiendes de riesgo, entiendes de capacidad financiera y entiendes del resultado que eso va a traer, ¿no? Y entonces, ¿cómo hago para que este negocio se dé minimizando el riesgo, invirtiendo lo necesario, maximizando el valor para los accionistas, ¿no? Y entonces ahí es cuando empiezas a ser mucho más relevante en la toma de decisiones del conjunto, ¿no? De la organización. Y entonces ya no el operador te llama y te dice, oye, pues ¿cuánto dinero tenemos en la caja? ¿Para qué? Yo luego te digo, ¿no? Yo te digo luego para qué. No, al contrario, te dice, oye, ¿cómo ves esto? ¿Cuáles son los escenarios? Construye escenarios, dime cuáles son los riesgos y entonces en función de eso tomo la decisión contigo porque es una decisión pues, colegiada, ¿no? Y entonces a los accionistas, oye, pues yo la tomé, pero el financiero pues estuvo aquí al lado de mí y estuvo conmigo. Hoy en mi evolución de rol a ser más operador que solamente financiero, porque ahora hay un financiero, pues entonces tengo yo la capacidad de hacer esta evaluación de una manera más sencilla, pero siempre tengo que ir a tocar base con el financiero. Y el financiero me reporta a mí. Y entonces yo les digo, oigan, pues hay que ir a preguntarle a este señor a ver si hay dinero en la caja. Oye, pero tú eres su jefe. Pues sí, pero yo no voy a ir en contra de lo que él diga. Él es el responsable de finanzas. Yo soy su jefe, pero yo como jefe de ese señor tengo la responsabilidad de que el negocio que estamos planteando funcione, que le traiga un beneficio a los accionistas y que no le genere un problema al de finanzas porque no tiene dinero en la caja, ¿no? Entonces, tienes que tener esta cercanía. Y sabes qué, Ernesto, y a quien haya preguntado, la clave está en la confianza que tienes que desarrollar con los operadores. Esa confianza que tienes que ir desarrollando, porque al principio, te cuesta trabajo entrar. Con el tiempo y con la experiencia, pues entonces eres la persona a la que vienen y le preguntan qué hacer. ¿Me explico? Y entonces tienes pues una expertise y tienes un conocimiento que vienen los comerciales y me dicen, pues, ¿qué hacemos, no? O vienen a veces hasta los deportivos, ¿no? Oye, pues, ¿qué me sugieres, güey? Necesitamos desarrollar esto, ¿cómo lo ves, no? Es un tema de confianza, es un tema de tomar decisiones acertadas de que lo que tú decides tiene un impacto positivo y no negativo en la organización, y conforme eso sucede y sucede más veces, claro, estás más involucrado en los procesos de negocio. Luis, realmente muy agradecido por la charla, ha sido muy, muy interesante. Yo creo que los asistentes han tenido la oportunidad de conocer una experiencia regional y una experiencia mexicana muy relevante para sus carreras. Te agradezco muchísimo a nombre de SAM tu participación y te comprometo a estar de alguna manera conectados para próximos eventos que podamos tener virtual o presencial aquí en Perú. Con mucho Muchísimas gusto. gracias, Luis. Gusto. Muchísimas gracias a todos por la participación y las preguntas. Y nada, nos volvemos a ver la próxima semana en el Financial Week. Muchas Muy bien. gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Buenas Gracias. noches. Hasta luego.